Radio Nahuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles, yo soy José Luis Sánchez de la Luz y en nombre de todo el equipo de Radio Nahuac, me da un placer saludarlos nuevamente como todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en un episodio más de Empresario a Empresario. Listo para informarles y les invito a que se queden con nosotros. Recuerden que estamos transmitiendo de manera simultánea a través del 1670 de AM en Radio Nahuac, eleva tus sentidos, y de manera digital. En nuestro sitio web, por favor, los convoco a que nos visiten en www.radio.anahuac.mx o nos búsquenos en Spotify como de Empresario a Empresario. Pongo a su consideración 2 líneas de comunicación directamente con un servidor aquí al programa y con nuestros invitados. Escríbame un correo empresario@anahuac.mx o mándeme un mensaje de voz o chatee directamente conmigo a la línea empresarial al 55 38 79 56 10. Nuevamente, por favor, 55 38 79 56 10. Y con mucho gusto atendemos sus comentarios y propuestas y si nos lo permite, pues vamos a iniciar este programa de Empresario a Empresario recordándole que este programa es una manera inteligente de analizar los negocios. Pues el día de hoy, estimados amigos, seguimos en este tipo de pandemia donde las crisis son oportunidades y es muy fácil que hablemos de innovación y de disrupción en los negocios, pero ¿cómo se genera este cambio en mi organización? ¿Cómo lo llevo en mi startup? ¿Cómo lo implemento? Para eso hemos invitado el día de hoy a nuestro amigo, a un experto. Él es Uriel Ravid, ex cónsul de la Embajada de Israel en México y fundador de la startup de ciberseguridad y salud digital Symbiolab. En su biografía, durante su misión diplomática en la Embajada de Israel en México, desde el año de 2016 hasta 2020, lideró delegaciones oficiales y empresariales de alto perfil. Entre ellas, la primera visita del primer ministro israelí a México en 2017. Gracias a su labor, se fortalecieron las relaciones comerciales entre ambos países y se generaron nuevas oportunidades de acuerdos comerciales valuados en millones de dólares. Con este expertise y dominio del tema, le damos la bienvenida y saludamos a nuestro invitado del día de hoy, a Uriel Ravid. Uriel, bienvenido a De Empresario a Empresario y Radio Nahuac. Hola José Luis, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar con ustedes aquí en Radio Nahuac. Un gran placer. Estimado amigo, es un gusto volverte a saludar. Ya hemos tenido oportunidad de que nos visites en nuestras cabinas. Hoy nuevamente en esta versión digital te convocamos para esta entrevista para que hablemos el día de hoy, estimado Uriel, de cómo la disrupción de los negocios es la innovación. ¿Cómo lo implementamos? Hoy día, estimado Israel, y con este expertise que ya acabamos de compartir con nuestro auditorio, platícanos. ¿La innovación es la disrupción de los negocios? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, con la pandemia en los últimos 2 años, vimos que todo lo que conocimos, todo lo que sabemos cómo hacer nuestro negocio cambió. Desde que ya trabajamos de forma remota, una cosa que muchas empresas pensaban hacerlo antes, pero no sabían cómo hacerlo. Y en la pandemia tuvieron que hacerlo sí o sí. De hecho, hoy vemos una transformación digital. Una transformación digital es decir, que ahora los empresarios tienen que reinventar y reimaginar cómo hacen sus procesos, cómo hacen sus negocios, cómo cambia la cultura dentro de su organización y cómo manejan todos los datos que ahora se recolectan muchísimo más. Entonces, eso es lo que veo realmente una transformación digital acelerada, que genera muchas oportunidades, pero también retos para que sea una economía digital que puede incluir, que la organización cuando tiene que cambiar y cambiar de esta forma, que puede incluir al máximo a la población de todas las formas y todas las edades. ¿Okay? Entonces, la innovación obviamente es un clave para este éxito. La innovación en este sentido es también tomar más riesgos.
Y eso es algo que, si no, una innovación se queda como una idea. Si no toman los riesgos de implementarla, de integrarla, de educar a nuestra gente adentro de nuestra organización, cómo usar y cómo beneficiar de esta innovación, se queda como una herramienta obsoleta. Entonces, la innovación es realmente 3 puntos claves, son los procesos, gente y tecnología. Esos son la combinación de los 3, es lo que le hace algo innovador, algo que puede cambiar, que puede transformar nuestro negocio. Eso es muy interesante, amigo. Y te lo comentamos porque ya, ahora que mencionas lo de estos factores de la innovación, y tú que provienes de una economía, de economía digital como Israel, que se le conoce como la nación de las startups, me interesa mucho que nos compartas al aire con nuestros amigos de Empresario y Radio Anáhuac, ¿cuáles son esos factores clave para emprender que en Israel la sociedad, el gobierno y toda esta parte de la nación de las startups de Israel vislumbra para que esos emprendimientos de base tecnológica sean tan exitosos a nivel mundial? Ok, no, eso es una muy buena pregunta y de hecho tuve el placer de presentar mi país por 4 años aquí en México como representante oficial, y eso era realmente promover lo que nosotros hicimos en Israel, cómo se puede hacer, tropicalizarlo aquí en México. Los datos son impresionantes. En Israel hay alrededor de 6.500 startups activos. Estamos hablando de 51 unicornios, es decir, empresas que valen más de $1 millón. Estamos hablando de realmente en algunos sectores donde tenemos fortaleza increíble, desde ciberseguridad, agricultura o lo que se llama hoy en día agricultura precisa, agricultura o agritecnología, todo el manejo de agua, el manejo de datos, entender que cada actividad que un humano o una organización está haciendo genera datos y estos datos tienen valor, y lo vemos ahorita en cada sector en Israel. ¿Cómo Israel manejó a tener eso? Creo que antes que nada es el talento. El talento en Israel es algo que es parte de la cultura, parte de una cultura, pero también una ideología, por decirlo así, del gobierno, de la gente, que hay que ser educado, que hay que tener una buena educación. Y eso es un primer paso. Te voy a decir así, es 50% de la población de 25 años y más tiene una licenciatura, tiene ya estudios académicos. También el trayectoria del joven israelí cuando hablamos del talento es poco diferente de los demás. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un servicio militar de 3 años para hombres, 2 años para mujeres, es obligatorio. Y en este servicio, cualquier cosa que los jóvenes hacen en la edad de 18 hasta 20 o 21 años, cualquier cosa que hacen, aprenden algo, ¿ok? Sea obviamente en las unidades de élite, de ciberseguridad, de ciberinteligencia, pero también hasta las unidades de los paracaídas y los demás. Yo, por ejemplo, fui en los paracaídas 3 años, en los años un poco más complicados de Israel, en 2001 hasta 2004. Lo que yo aprendí, primero, más que nada, es una gran amistad. Esta amistad es una amistad para la vida. Es algo que al final, y lo voy a llegar también como eso es algo que genera algo del ecosistema. Pero esta amistad es algo que es realmente una amistad muy, muy poderosa. Después también el tema de tomar riesgo. Es una necesidad, tomar riesgo y entender que cada vez hay que entender qué hicimos y cómo hay que mejorar cualquier operación que hicimos. Estas herramientas que yo recibí en el ejército personalmente me ayudaron a entender más en el tema también de negocios. Y también que tener gente de confianza, cada actividad que estamos haciendo, mejorar y entender qué hicimos bien y cómo mejorarlo después, es algo que eso sí el ejército me dio como herramientas. También después del ejército en Israel es muy común de ir y viajar un poco en el mundo para un poco olvidar del servicio militar.
Yo tuve la oportunidad de viajar a esta parte del mundo, a América Central y México. Y en este viaje de casi 5 meses, me abrí realmente a una nueva cultura, nuevo idioma. Y cuando regresé a Israel también retomé ideas que vi o cosas que vi. Y eso al final, y mira el mundo y la vida cómo te da vuelta, porque al final sí regresé aquí a México 15 años después. Pero a lo que voy es que el talento israelí tiene esta forma de educación formal, pero también una educación informal, que es su trayectoria, que es el ejército, el viaje, el mindset abierto. Eso es de un lado. También es una población de inmigrantes, ¿ok? Una población muy diversificada. Tenemos gente de origen rusos, de origen del norte de África, de Estados Unidos, también de Argentina que inmigraron, y de Europa, de Francia y otros países en Europa. Y todo eso cree que la gente tiene esta mentalidad de inmigrante, mentalidad de emprendedor, y cada ola de inmigrante trae nuevas cosas, nuevas oportunidades de ver el mismo problema con diferentes ojos. Entonces, eso en toda el parte de la población, del talento. Aparte de eso, Israel realizó y logró tener un ecosistema bien exitoso. ¿Cómo lo hizo en el tema del ecosistema de innovación? Más que nada, tuvimos varios componentes, pero empezamos muy temprano. Eso es una de las claves que hicimos. Desde los fines de años 80, los años 90, la idea del gobierno era de poner mucho más recursos sobre tecnología. Israel es un país muy pequeño, sin recursos naturales. Solo en los últimos años descubrieron un par de recursos naturales de gas natural, pero la mayor parte de este país joven de 73 años no podía basarse sobre recursos naturales. Entonces, en los recursos humanos, lo que empezaron a desarrollar desde los años 80 es realmente una economía que está basada más y más en tecnología. Okay, desde semiconductores y hasta análisis de datos. A veces una de las tecnologías llegó también del ejército, de invenciones que pasaron en el ejército, y después con adaptación al uso civil. El gobierno entonces hoy en día, para que da un número, de todo el GDP, de todo el PIB, 4.3% del PIB está por el desarrollo e investigación. Es uno de los países con esta tasa más elevada en el mundo. Y al final también tenemos el parte del capital. El capital del extranjero, y más que nada empezó de Estados Unidos, que vieron que hay ideas interesantes, que vieron que hay startups interesantes desde los fines de los años 90, y empezaron a invertir. Y hoy en día Silicon Valley muchos de los VCs de Estados Unidos están invirtiendo en Israel porque no quieren perder esta oportunidad de invertir en un startup exitoso cuando está todavía muy joven. Hay muchos factores, pero esos son los puntos principales en el ecosistema interesante que Israel maneja. Esto es muy interesante, estimado Uriel, que visualizar para que México pueda tener un espejo y se asemeje o pueda ir buscando esa manera de cómo llegar a alcanzar estos niveles de innovación y disrupción como lo cuentan en Israel. Platícame algo más, estimado Uriel. ¿Por qué estas empresas que ya me platicabas de cómo son creadas, pero cuál es la diferencia del ecosistema de Israel y México, ahora que tú ya radicas acá entre nosotros? Sí, pues mira, los países son muy diferentes. México es un país gigante, es 100 veces más grande y con una población que es alrededor de 15 veces más grande. Y su ubicación tiene ventaja o desventaja, pero una de sus ventajas es que es
muy cerca del superpower mundial, Estados Unidos. Del otro lado, Israel es casi al revés, un país pequeño, población pequeña, con una zona del mundo donde realmente cuando se escucha desde del Medio Oriente, más que nada es con problemas, ¿no? Entonces, en Israel tenemos primero esta mentalidad también de isla que quiere, una vez que hay una tecnología interesante, la idea es exportarla. No podemos exportarla lejos, exportarla a Estados Unidos o a Europa o a América Latina. ¿Y por qué? Porque Israel es un país pequeño, es bueno para hacer el piloto, ver que tu tecnología funciona, pero una vez que quieres venderla, no la puedes vender a tus vecinos porque a veces o son muy lejanos en tema de su índice de tecnología o su uso de tecnología, y a veces no son tan abiertos y las relaciones a veces son complicadas. Lo que veo, pero internamente también, es que en México a veces prefieren no tomar riesgo. ¿Ok? Y esto es quizás la diferencia, una diferencia muy grande, porque en Israel hoy en día ya hay hicimos una trayectoria, porque antes también era un país un poco con una cultura mucho más conservadora. Cada madre judía quería que su hijo sea o abogado o doctor. Hoy, perdón, sí. No, es que nos falta un minutito para ir al corte, amigo. Pues para decirlo así, entonces al final lo que veo son países muy diferentes. Yo lo que quería ver en México y quiero ver cuando estoy aquí es que se toman un poco más riesgos, que sean un poco más pioneer, que intentan nuevas tecnologías, que no trabajan siempre con las mismas empresas, que van un poco más allá. Y la tecnología israelí, aunque somos un país pequeño, podemos hacer un match muy interesante, y eso es lo que a mí, eso es como mi recomendación a las empresas mexicanas, de tomar un poco más de riesgos, obviamente riesgos calculados, pero ser abiertos a nuevas tecnologías. Esto es muy interesante, estimado Uriel. Estimados amigos, como usted lo está escuchando, vamos a seguir platicando con nuestro amigo Uriel Ravid, aquí de Empresario a Empresario, para seguir comentando de la innovación como la disrupción en los negocios. Permítame hacer un corte. Yo lo convoco a que tome su teléfono, escríbame un chat al 55 38 79 56 10, la línea empresarial, o escríbame un correo, empresario@anagua.mx. Recuerde que yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Esto es Radio Anáhuac, de Empresario a Empresario, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Voy a un corte y yo regreso. Pues ya estamos de regreso, estimados amigos, auditorio, recordándoles que estamos platicando hoy día con nuestro invitado, Uriel Ravid, ex cónsul de la Embajada de Israel en México, hablando de la innovación como disrupción en los negocios. Estimado Uriel, ¿qué te parece si en este segundo bloque socializamos, compartimos con nuestros amigos empresarios, auditorio? Saludamos también, quiero mandar un saludo a la gente que nos sintoniza en Facebook, que nos escucha en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, a los grupos de WhatsApp, también ahí en Instagram, a YouTube también estamos recibiendo sus mensajes a la gente que nos escucha en el canal de YouTube de Radio Anáhuac. Escúchenos. Si usted nos ve en el canal de Radio Anáhuac, suscríbase, lo invitamos a que se suscriba. Recuerde que de Empresario a Empresario todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Estimado Uriel, ¿qué hace ese éxito de las startups? Ya me platicabas todo este tema y yo comentábamos un poquito antes de entrar al aire de que esta frase del creador de Waze, de que enamórate del problema y no de la idea. Fíjense ustedes, amigos, Waze es una creación, es una startup que nace en Israel, su fundador, y que fue vendida a Google, escuchen ustedes, por la módica cantidad, ¿verdad? Eso es lo que usted y yo traemos en la cartera todos los días, la módica cantidad de $1,100 millones. Uriel, dime la fórmula, cómo crear un Waze para poder venderla en esa módica cantidad, amigo. Bueno, yo todavía estoy en eso, pero te puedo decir algunos factores en común que tiene en el éxito. En Israel nosotros
nos gusta quejar de la situación a veces, quejar del tráfico, hasta quejar del gobierno, quejar de varias cosas, pero también queremos cambiar. Es decir, vemos el problema, como mencionó Uri Lavin, que es el fundador de Waze, como él mencionó, hay que ver bien con ojos claros el problema y después pensar en la solución. Y cuando estamos hablando de eso, entonces ver el problema es también entender que sí, el problema exista, pero quién será el factor que está, o el participante que va a querer, el socio que va a querer pagar por resolver este problema, o cómo el cliente podría cambiar para, al final, generar un interés en esta tecnología. Es decir, tienes que tener un problema, pero un problema que la gente quiere resolver y que la gente que tiene como que tú sabes que hay alguien que va a querer o pagar para resolver este problema y que también tiene la capacidad de usar esta solución que tú estás ofreciendo para este problema. Y por darte otro ejemplo, cuando estoy pensando en una empresa como se llama Monday.com, una empresa israelí que empezó con una idea muy como también resolver un problema. Y eso estamos hablando del tiempo de antes de COVID. Resolver un problema de manejo de un equipo cuando el equipo está trabajando, no está trabajando offline, cerca, están trabajando en diferentes partes, cómo darle los deadlines, cómo asegurar que están haciendo su trabajo bien y dónde las cosas avanzan y dónde están bloqueados. Hicieron una plataforma muy sencilla. De hecho, hicieron toda esta plataforma de una forma de lo que se llama en inglés gamification. Es decir, el reto del trabajo, del deadline y todo eso, hacerlo como un juego. Y esta idea a la gente le gustó y empezó a ser muy, muy popular. De hecho, yo también la usaba esta plataforma hace cuatro años y medio. Y la usaba y me impactó cómo es mucho más fácil a manejar el equipo de forma que la gente realmente querían jugar en eso, es llegar al punto, tener este éxito de cumplir este task o este proyecto. Y eso se duplicó y otras oficinas en todo el mundo, oficinas comerciales, les gustaban esta idea y también aplicaban esta tecnología. Hoy en día esta empresa vale como 14 mil millones de dólares. Entonces, otra vez, un problema, pero con una solución que el cliente o el socio puede adaptar, le va a gustar y tiene los fondos para también comprar esta solución. Esto es muy interesante, amigo. Ya que estamos platicando de algunas startups de Israel exitosas, platícame algo. ¿Qué me puedes platicar de la empresa de Tomorrow? Pues Tomorrow, de hecho, es una empresa muy interesante. Es uno de los startups israelí que está en los 50 startups más prometedores por 2021. Y la idea de esta empresa es realmente agregar mucha la información del clima, la información de qué clima va a ser mañana, en la semana, qué temperatura van a tener, qué tipo de humedad, etcétera, y cómo eso va a impactar diferentes sectores, diferentes empresas. Es decir, por ejemplo, si es una farmacéutica que tiene una cadena logística, ¿qué tipo de ajustes tiene que hacer durante la semana que viene por el tema del clima? Otra cosa, por ejemplo, en la vía marítima, también, si los barcos tienen que planear o cambiar, hacer algunos ajustes, eso es gracias a esta plataforma que primero colecta la información climática de forma muy precisa y al final da recomendaciones a cada tipo de negocio según sus necesidades para que se adapten al clima. Y creo que eso tiene mucho potencial hoy en día con los últimos años que ya el cambio climático nos afecta. Entonces realmente es algo que es una idea es un startup que está creciendo muy rápidamente. Y esto es interesante, amigo, porque al final del día, pues
como emprendedores que somos, tenemos que ir visualizando, adecuándonos a las necesidades que podemos solventar hoy día y adelantándonos un poquito a lo que nos viene. Y el cambio climático, bueno, pues ahí te cuento, ¿no? Ya lo tenemos aquí junto pegado a la esquina con los problemas que eso está sucediendo. Entonces, es muy interesante que se tengan ese tipo de emprendimientos de base tecnológica, de datos, de data, ¿verdad? De cómo tener esas predicciones, cómo, qué saber qué hacer ante un posible escenario. Pero platícame algo, y ahora platiquemos un poquito de Verbit. ¿Qué me indicas de aquí, de esta startup también bastante innovadora? Pues es otra empresa israelí muy interesante de hecho este Verbit, el fundador es un abogado, él practicaba ley muchos años y se fijé que él está gastando muchísimo tiempo, él, su despacho, los becarios, en hacer los transcripts, escribir todos los protocolos, a veces traducirlos para clientes extranjeros. Y se fija que eso gasta mucho tiempo al despacho y que los servicios que hoy en día tiene los third party service no son suficientemente profesionales o a veces no llegan a lo que él necesita. Entonces, lo que él decidió crear es realmente un marketplace donde de un lado hay las necesidades. Hoy en día es mucho más que solo despachos de abogados, pero cuando empezó era como de un lado tienes las necesidades de los diferentes despachos de abogados y del otro lado gente que quieren y pueden hacer la traducción, etcétera, y el transcript. Y hoy en día agregaron también todo el uso de inteligencia artificial para primero hacerlo más rápido, más barato y más preciso. Es también una empresa que está creciendo, es casi en un nivel de unicornio, y al final son ideas que resuelven otra vez problemas reales con tecnología que el cliente, que el socio puede entender, puede ver cómo resuelve su problema. Esto, estimado amigo, no podemos dejar atrás que, y hablando hoy día de la innovación, pues ya debemos de estar socializando y tener ya muy así, como cuando nos enseñaban a mecanizar las tablas de multiplicar, por lo menos aquí en México, no sé allá en Israel cómo haya sido, que te ponían a repetir, ¿no? Repeticiones de que haga una plana en su cuaderno de las tablas de multiplicar para memorizarla. Así hoy día, estar llevando estos procesos de innovación, estar visualizando que lo que vamos a estar emprendiendo debe tener esa visión a largo plazo para irnos encauzando, tener ese focus, ese target de que estos modelos de negocios ya de innovación, de data, de inteligencia artificial, pues ya son lo que están llegando. Aquí en México, platicábamos en el primer bloque que en Israel tienen más de 40 unicornios. En México apenas se anuncia Kavak, se anuncia Dipso, se anuncia Clip y el grupo de Bursátil Mexicano. ¿Qué otra diferencia o qué otra startups, ahora que ya también has estado aquí por aquí en México y que has seguramente identificado o asistido tal vez en algún de estos levanta capital de las fintech o participado en algún proceso de aceleración viendo los programas que se proyectan de estas aceleradoras aquí en México que te haya llamado la atención? A mí lo que me llamó la atención aquí en México en temas de startups e innovación es todo el tema de transformación digital que incluye, que incluye una población que hasta ahora fue un poco afuera. Y vemos una tendencia de crecimiento en todos los fintechs que están atacando de un lado el modelo de los bancos que a veces un segmento de la población no le interesa y eso es una forma, pero veo también muchos más como startups que intentan ayudar también a empresas pequeñas a entrar en este tema de economía digital. Creo que allá es donde podemos ver, ¿no? Para decirte, yo tuve una plática con Konfio hace rato y Konfio también está creciendo enormemente, un fintech que da préstamo sencillo, rápido. Creo que es algo interesante, es algo que también va a tener mucho más
más unicornios que vamos a ver aquí son unicornios o de marketplace, de servicios y de este tipo, o también de fintech, que incluyen una población que quería tener acceso a préstamo, acceso a crédito, y que ahora tiene un poquito más. Yo creo que también en el futuro no tan lejano vamos a ver mucho más startups que se fijan en todo el tema del cambio climático. Y México tiene muchísimo para aportar y todo el mundo va a hacer este esfuerzo. Y creo que también de allá vamos a ver mucho más ideas interesantes, porque México en todo el tema de agricultura es a nivel top, ¿ok? Todo el tema de agricultura en México es realmente un nivel extraordinario y creo que de allá también van a impulsar ideas para afrontar estos tipos de cambio climático que va a afectar en todas las áreas de la economía mexicana y de muchas economías en el mundo, o todos. Y creo que allá vamos a ver mucho más ideas en el futuro. Esto es interesante, amigo, porque si vemos y analizamos, por ejemplo, que a través de la creación y publicación de la ley FinTech, pues regula el crowdfunding y a las instituciones financieras de pagos electrónicos. Hoy día hay más FinTech de pagos electrónicos autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que de financiamiento colectivo, el crowdfunding. Entonces, esto que nos comentas de que el día de mañana tal vez surjan más emprendimientos de base digital, de tecnología, del clima, apoyados, visualizados hacia la agricultura, y México, que es rico en la riqueza natural y por su amplio territorio, es muy interesante que se tengan o que se vayan vislumbrando y que los estados que tienen estos recursos naturales, el sur, el norte, donde estas partes que son terrenos propios para la agricultura, puedan hacer el match de la creación de esta tecnología y cómo socializar, evangelizar a los productores de estas regiones de que pueden ser beneficiados de esta tecnología. Sí, mira, estoy de acuerdo. De hecho, cuando vemos los últimos 2 años del COVID-19, de la pandemia, creo que esto era como un simulacro de los años que vienen, donde nosotros vamos a enfrentar aún problemas o retos, para decirlo así, más grandes. El reto de cambio climático, porque, mira, yo en la película de Al Gore en 2006, él dijo los últimos 10 años eran los más, con las temperaturas más altas. ¿Ok? Estamos hablando de 1996 hasta 2006. Hoy en día, en 2021, los últimos 10 años eran los años con la temperatura más alta aún. ¿Ok? Un nuevo récord. Y esta tendencia no se ve dónde se para en el futuro próximo. Entonces, creo que los retos que la humanidad va a enfrentar en los próximos años van a ser mucho más grandes y van también a impulsar innovación para enfrentarlo, innovación y cambios, algunos buenos, algunos malos. Pero el mundo cambió extremadamente por la pandemia, ¿ok? Y no de forma tan inclusiva, ¿ok? Hay gente que podrían adaptarse más que otros. Y eso también es un simulacro, es muchas lecciones que tenemos que aprender de esto para ver que si cambiamos, que el mundo cambia y cambia rápidamente, que este cambio también está más inclusive. Esto es muy interesante, amigo. Nos queda 1 minuto y medio para terminar este bloque y con esto terminamos, estimado Uriel. Platicabas de Confío. Hay quien dice, y yo también estoy de acuerdo en ese comentario, que Confío puede ser el próximo unicornio mexicano, porque no solo te atiende la inclusión financiera, adquirió por ahí un software empresarial para lo que es la contabilidad de las pymes. Entonces, esta adquisición, esta visión de los creadores, de los fundadores de Confío, de ir abarcando las áreas de oportunidad en donde las pymes mexicanas también no encuentran algo adecuado a sus necesidades, es algo que también se va a ver dentro de muy poco, que estas empresas de innovación tecnológica es un nicho de mercado muy concreto, el de las pymes. 1 minuto, amigo. Sí, pues mira, Confío creo que ya hace un poco que recibieron una inversión de $120 millones de SoftBank. Eso les permite crecer
de forma orgánica también, con in-house, pero también de comprar y de invertir en tecnología que le va a ayudar a tener más valor aún a su cliente y tener acceso a más mercados. Estoy totalmente de acuerdo que Conchio es el próximo unicornio, o de hecho quizás ya es un unicornio, depende cómo lo valoras, pero totalmente creo que es uno el próximo y creo que van a tener mucho más en el futuro muy próximo en México. Es correcto, amigo. Con esta información, estimado Radio Escucha, permítame hacer el segundo corte. Recuerde que usted está escuchando Radio Anáhuac, esto es de Empresario, yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Comuníquese, por favor, escríbame un correo a empresario@anahuac.mx, mándeme un mensaje de voz a la línea empresarial al 55 38 79 56 10, mándeme un chat a esta línea misma. Recuerde, usted está escuchando Radio Anáhuac de Empresario a Empresario por el 1670. Listo, amigos, pues ya estamos de regreso en este tercer bloque, hablando con nuestro invitado. Él es Uriel Ravit, excónsul de la Embajada de Israel en México y fundador de la startup de seguridad y salud digital Symbiolab. Estimado Uriel, pues ya estamos en este último bloque. Hablemos hoy día de las tendencias actuales de emprendimiento, de lo que afecta en nuestra vida digital, nuestra vida empresarial, y no podemos dejar a un lado de hablar de la ciberseguridad. Hoy día que somos digitales, que la pandemia llegó para quedarse por lo menos 2 años y que todos migramos al tema digital, pues tenemos que estar viendo esta parte, la seguridad digital y la seguridad de la información. ¿Cómo me protejo? Sí, de hecho, estoy totalmente de acuerdo en eso también, porque al final, cuando hablamos de esta transición de la humanidad a la economía digital, generamos al final nuevos retos. Uno de los retos es inclusión, el otro es el ciberseguridad. Y eso lo vemos en cualquier sector que los ciberataques están aumentando. De hecho, yo leí un libro muy chistoso que se llama en inglés When to Rob a Bank, ¿Cuándo robar un banco? 2 economistas que escribieron también Freakonomics, un libro muy interesante. De hecho, ellos buscaron las estadísticas y vieron que cuando roban un banco, por lo menos en Estados Unidos, en promedio el robo vale $5,000 y es mucho más seguro robarlo el viernes, o relativamente. Viernes es el momento más adecuado para robarlo, pero tienes 60% y tienes 60% chance que no te van a capturar. Ahora, cuando estamos hablando de robar un banco, la conclusión del libro es que mejor no robas un banco. Hoy en día, robar un banco a través de ciberataque es otro rollo. Es mucho más rentable para los cibercriminales. Hoy no hablamos de un robo de $5,000 o $10,000. Cuando hay un robo exitoso en un banco, es de más de $10 millones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque roban información, roban a veces también el dinero tal cual. Entonces hablamos hoy en día de algo también con mucho menos riesgo, porque están atacando no físicamente, de lejos, a veces de otro país, y encuentran oportunidades de ataque que son muy sensibles. De hecho, es un reto tan grande que en México 70% de las empresas no encuentran el talento adecuado para sus necesidades para enfrentar este reto. ¿Ok? De hecho, en esta pandemia de COVID también tenemos una pandemia de ciber. Y vemos que México, desafortunadamente, es víctima de muchísimos ataques. El número 7 de ataques de phishing, que son los ataques relativamente los más sencillos. Y México es el número 7 en eso. Y que muchos pymes, no solo los grandes están afectados, los pymes también. Y un ataque de ciber implica que a veces no operas unas semanas, unos meses, y a veces hasta que pierdas tanta información que tus infraestructuras están tan dañadas que realmente no puedes operar. Entonces, estamos hablando de una amenaza real
una amenaza que hay que afrontarla y poner mucho más esfuerzos, desde una cultura de la organización hasta más presupuesto para afrontarlo con mejor tecnología y de forma más moderna, y automatizar un par de procesos. Y también de una forma a nivel del gobierno, de tener leyes más adecuadas a la ciberamenaza, con también una fuerza de policía que es adecuada para enfrentar eso. Para darte un ejemplo, en Israel, por ejemplo, tenemos de un lado el 911, que es policía regular, pero también tenemos un número que es 119, ¿ok? Y este número 119 es como tu policía de ciberseguridad. Es decir, cualquier persona, puede ser una señora que ahora no tiene acceso a su teléfono porque le hicieron un ataque de phishing, ella puede contactar a este número y le van a ayudar al proceso. Es decir, hay que tomar eso como algo mucho más que cada organización, cada persona tiene que tomar esto en cuenta, pero también con una forma mucho más integral y crear como fortaleza a nivel también del gobierno federal y estatal. Es una amenaza que no va a desaparecer solita. Y esto es muy, muy importante, amigo, porque si estamos hablando de estas tendencias actuales donde debemos de resguardar y saber cuidarnos de nuestra seguridad digital y seguridad de la información y todos estos ataques que, pues así como crecen las áreas de oportunidad de los negocios, pues también están no hay que cerrar los ojos a la realidad. Hay una ciberdelincuencia donde te roban tu identidad, donde hoy es muy día hacer este tipo de situaciones. Y por eso es importante que estemos socializando este tema y que le demos tips, ¿no? Si no, la gente no lo puede considerar tal vez un consejo, tips, recomendaciones de cómo resguardar su seguridad digital y cómo evitar que secuestren a veces sus datos. Digo, es muy fácil hoy día leer medios o enterarnos de algunos medios en donde dice, ya fue secuestrada, fue hackeada alguna empresa pública, algún banco, y pues le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y entonces es muy importante que tengamos esta información a la mano. Pero platícame algo, ya hablamos de los riesgos actuales de la ciberseguridad. ¿Y cómo procesamos la informática forense? ¿Otra vez me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo procesamos la informática forense para evitar este tipo de situaciones? Ok, pues mira, primero hay que estar muy consciente de lo que nosotros compartimos, ok, en las redes o cualquier información que nosotros compartimos. Eso sí es muy importante para controlar más que nosotros compartimos. Y aparte de eso, hay que asegurar que tenemos diferentes contraseñas, tenemos diferentes formas de proteger nuestra información a nivel personal. También tener multi-authentication factor, es decir, que cuando ingresas a un sitio también recibes un mensaje de tu teléfono para poner este número. Eso te ayuda, es otro layer de protección de tu información. Esos son tips para personas en su casa de cómo protegerse un poco más de toda esta ciberamenaza. Y ser muy consciente. El mejor antivirus, de hecho, es el cerebro. ¿Ok? Pensar, cuando recibes un correo, léelo bien. Porque a veces son cosas tan obvias, ¿ok? A veces son cosas como, ganaste no sé qué, solo da clic aquí y pone tu detalles de tarjeta. Esos son los más obvios. Vimos cosas también mucho más cínicos que, por ejemplo, hacen ataque de phishing donde dicen, ok, si quieres agendar tu reunión, tu cita con el doctor para revisar tus síntomas de COVID, porque ellos hacen también un trabajo anteriormente para ver a qué audiencia mandar este correo, y después hacen una réplica del sitio de un hospital. Hacen totalmente una réplica
de un sitio y la gente a veces sí quedan en eso. Entonces hay que pensar, hay que ver, hay que ser muy cuidadoso en qué compartimos y cómo compartimos nuestra información. Esto es muy interesante, amigo. Pero platiquemos algo. Ya Uriel Ravid también es emprendedor y funda una startup de ciberseguridad y salud digital, Symbiolab. ¿Cómo da esos pasos, ese salto como emprendedor, como empresario Uriel Ravid? Pues nosotros monté esta empresa hace casi un año y poco. Y realmente lo que vi es que en México hay necesidades, hay problemas que sí se pueden resolver con tecnología y muchas de estas tecnologías tecnología que yo conocía de mi trabajo anterior, con tecnología en temas de salud digital, de cómo cambiar este tema, cambiar la forma de dar salud al paciente. Pero también lo que faltaba es un integrador que puede crear estos cambios internos adentro del hospital, adentro de la clínica, entender los procesos actuales y cómo hacer cómo cambiar la cultura para que se adapta al cambio que se necesita hacer con la tecnología que está disponible. Al final, nosotros somos un integrador de tecnología. Entendemos cuáles son los retos de la organización y nosotros la integramos la tecnología adecuada. Y eso nació como una solución de salud digital propia con diferentes herramientas, desde el tema del monitoreo remoto, que tenemos diferentes soluciones muy interesantes en todo el tema de tratamiento de pacientes con diabetes y pacientes con problemas cardiovasculares, donde nosotros tenemos una tecnología que puede ayudar al paciente a quedarse en casa, evitar las visitas en el hospital o en la clínica y ayudarlo a mejorar su salud. Asegurar que el paciente participa mucho más en su cuidado, en su salud. Eso son herramientas que al final sirven al doctor para dar más poder, más capacidad al doctor y a la enfermera para dar una mejor salud al paciente. También tenemos integración de EMR, Electronic Medical Record, sistemas muy sofisticados para el hospital, para entender toda la historia médica del paciente. Tenemos otras soluciones que son todo en temas de, ¿cómo se llama? Ciberseguridad. Entonces, el ciberseguridad en el sector salud es algo que tiene un gran parte. Es decir, es un sector, en el sector de salud, todavía falta mucho adoptar tecnología, pero falta mucho también herramientas para ciberseguridad. Y de hecho los hospitales en todo el mundo y en México también están cada vez más víctimas de ataques de ciber. Y de hecho es una información que a los ciberatacantes le encanta, porque es una información que no se cambia. Una vez que tienes informaciones de una base de datos de 100,000 pacientes, tú sabes que ya tienes toda esta historia, toda esta información vulnerable de los pacientes y ahora el atacante puede hacer otros tipos de ataque. Y así realmente es la combinación del salud digital y ciberseguridad. Porque el ciberseguridad, más que nada, en principio enfocamos en el ciberseguridad para el sector salud, pero vimos que hay necesidad también que nosotros podemos ayudar en capacitación y otras formas en diferentes modelos afuera del sector salud. Eso es lo que nosotros ofrecemos en pocas palabras. En ciberseguridad, por ejemplo, ofrecemos todo lo que es un simulacro de un ataque, como si el atacante es de afuera y cómo él ve la organización desde afuera. Y lo hacemos con expertos israelíes del primer nivel. Hicimos un proyecto con un hospital aquí en México y vimos realmente qué tan vulnerables son. Que es realmente muy fácil atacar este hospital, sí, atacar este hospital y tener credenciales, contraseñas de los administradores de IT de este hospital
y tener acceso a toda la red, tener acceso a los dispositivos médicos que están adentro del hospital. Al final es algo que el hospital, cuando lo vi, entendí que tiene un problema. La otra cosa que ofrecemos es todo el tema de capacitación, desde organizaciones que ya son muy grandes hasta organizaciones medianas. Ofrecemos capacitaciones técnicas y no técnicas, porque hoy en día las empresas no tienen el lujo de no saber, los directorios, los C-level, no tienen el lujo de no saber de ciberseguridad. Entonces también para ellos tenemos varios cursos que enseñamos qué significa esta vulnerabilidad, cómo actuar para mitigarla. Del otro lado, cursos muy técnicos. Uno de nuestros socios, de hecho, es como la escuela de ciberseguridad del CFE israelí. El CFE israelí es el CFE más atacado del mundo. Lo atacan todos los países y ya es casi un reto a nivel mundial y es uno de los CFE, es el CFE más atacado. Entonces, esta escuela lo que hacen simulacros también para ver cómo ellos actúan, el equipo de TI, el equipo de ciberseguridad de este CFE, cómo actúan en diferentes y nuevos tipos de ataques de ciber. Y eso también es uno de nuestros socios con el cual estamos aquí trabajando. Entonces, el ciberseguridad y también otra parte que nosotros hacemos es toda la ciberinteligencia. Es decir, hay mucha información que a veces puede crear vulnerabilidades en a diferentes organizaciones y esta información está en el dark web, en el deep web, en lugares que no son accesibles vía Google o otra forma de buscarlo. Son a través de foros secretos de hackers y otro tipo de plataformas. Nosotros lo que hacemos y ofrecemos es tener esta información y saber, oye, está pasando algo que quizás vale la pena actuar. Tus credenciales puede ser el credencial de una persona que solo tiene acceso al computador, pero es el primer paso de un ataque de ciber. Entonces, saber que los credenciales están que los hackers están hablando de eso ayuda a la organización a actuar. A veces es algo tan fácil como cambiar una contraseña o borrar usuario. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos, un par de servicios que quiero mencionar en tema de ciberseguridad. Muy completo, estimado Israel. Desgraciadamente ya el tiempo nos gana, ya se viene el corte y antes que nos corte la computadora. Estimado amigo, no quiero dejarte más que agradecerte tu espacio, esta hora dedicado a De Empresario a Empresario y Radio Anáhuac, pero platícame, me están llegando aquí los mensajes al chat. ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde te ubico para tener más información de Uriel Ravid y de Symbiolab? Pues nuestra oficina está aquí en Insurgentes, en la Ciudad de México, y estaré feliz de hablar con cualquier persona que necesita servicios de ciberseguridad o salud digital. Mi correo es uriel@symbiolab.ai. Ya lo escuchó, amigo. Ahí está el correo de nuestro amigo Uriel, donde lo puede contactar. Estimado Uriel, muchas gracias por estar con nosotros en cabina de Empresario a Empresario y Radio Anáhuac. Muchísimas gracias. Estimado auditorio, no me queda más que despedirme y agradecerle a toda la gente que nos está escuchando y gracias por sus correos electrónicos y mensajes a la línea empresarial. Nos escuchamos el próximo jueves en otro de Empresario a Empresario. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De Empresario a Empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.